¿Alguna vez te has detenido a pensar en el hecho de que no todos somos iguales a los ojos de Dios? ¿Qué implica ser uno de los elegidos? Este es un tema profundo que toca los rincones más íntimos de nuestra fe y que está lleno de misterios, bendiciones y desafíos. Hoy te invito a explorar este tema con un corazón abierto, porque lo que vas a descubrir tiene el poder de transformar por completo tu caminar con Dios. Y si te dijera que ser uno de los elegidos no es solo un honor, sino una responsabilidad, que te llama a vivir una vida llena de propósito, poder y victoria en Cristo, ¿te atreves a descubrir qué significa realmente ser elegido por el Creador del universo? Muchas veces tenemos la idea de que ser elegido significa recibir bendiciones sin esfuerzo, pero la verdad es que implica mucho más que eso. Implica un llamado a vivir de acuerdo con los propósitos de Dios, un desafío a mantenernos firmes en la fe a pesar de las dificultades y, lo más importante, una invitación a ser instrumentos de su voluntad en este mundo. Imagina por un momento que todo lo que has vivido hasta ahora, las luchas, las victorias, las pruebas, tienen un propósito eterno. Quizás no lo has entendido todo o no has visto la conexión entre tu vida y los planes divinos. Pero hoy voy a revelarte un secreto que cambiará esa perspectiva para siempre. Hay un poder oculto, un misterio profundo en la Escritura que pocos comprenden, pero que al ser revelado puede llevarte a una vida llena de paz, propósito y transformación. Ser elegido por Dios no es solo una declaración sobre tu salvación, es una invitación a vivir una vida sobrenatural, guiada por el Espíritu Santo, en la cual las dificultades son solo oportunidades para ver el poder de Dios obrar. Pero hay algo más, algo que pocos conocen. El ser elegido de Dios no significa que todo será fácil, ni que las dificultades desaparecerán. Por el contrario, ser elegido muchas veces significa ser llamado a enfrentar desafíos mayores, pero con una promesa que te da esperanza, que no estarás solo, que el poder de Dios irá contigo en cada paso. Y ese poder, ese respaldo divino, es lo que cambiará radicalmente la forma en que ves tu vida. A lo largo de este video vamos a profundizar en lo que realmente significa ser uno de los elegidos. Vamos a examinar las Escrituras y explorar los pasajes que nos revelan la verdadera naturaleza de este llamado. Pero antes de comenzar, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre lo que has escuchado hasta ahora. Porque esta no es una simple lección teórica, es un llamado a la acción. Quiero que te comprometas, no solo con el estudio, sino con lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de este video. Te invito a que comentes una frase sencilla pero poderosa: paz en Cristo. Este pequeño gesto no es solo un testimonio de tu fe, sino una manera de activar la presencia de Dios en tu vida. Al hacerlo, no solo te comprometes con el contenido de este video, sino que también ayudas a que más personas puedan escuchar esta palabra. Dale me gusta y comparte, porque al hacerlo, estás permitiendo que este mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan respuestas de Dios. Además, al compartir este video, serás parte de un movimiento de fe que está transformando vidas. Es importante que recuerdes que muchas personas que ven este contenido no tienen una iglesia cerca o no pueden asistir con regularidad. Este canal se ha convertido en un refugio para muchos, y tu participación activa es fundamental para que el mensaje de Dios siga llegando lejos. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. Hazlo con el corazón lleno de fe, sabiendo que tu suscripción está ayudando a que más personas sean tocadas por la palabra de Dios. Ahora, quiero que sigas atento. El viaje que comenzamos hoy es solo el principio.
La última enseñanza de este video podría ser la clave para desbloquear una bendición que transformará tu vida. No te pierdas ni un segundo, porque lo que vas a aprender hoy podría cambiar tu vida para siempre. Prepárate para sumergirte en lo más profundo de la revelación divina. El Espíritu Santo está listo para hablarte de una manera que jamás imaginaste. Así que, ¿estás listo para descubrir el poder de ser uno de los elegidos? Comencemos este viaje con el corazón lleno de expectativas. Estoy emocionado por lo que Dios va a hacer en tu vida a través de este estudio. Vamos a empezar. ¿Qué significa realmente ser elegido por Dios? Esta pregunta ha desconcertado a millones de creyentes a lo largo de la historia. A menudo escuchamos sobre los elegidos en la Biblia, pero ¿qué implica realmente este llamado? ¿Es un privilegio exclusivo de unos pocos, o todos podemos experimentar este llamado divino en nuestras vidas? Comencemos por recordar que la elección divina no es un accidente ni una casualidad. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ha tenido un propósito para cada uno de nosotros, un plan perfecto que nos incluye como parte de su obra eterna. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Este versículo no solo nos habla de la elección de Dios, sino también de la santidad y el propósito con el cual somos elegidos. Ser elegido por Dios es un acto de gracia, una muestra de su amor incondicional, pero también un llamado a vivir conforme a los estándares divinos. Cuando Dios nos elige, no es solo para darnos salvación, sino para darnos una misión. En llamado no es algo que podamos tomar a la ligera, porque implica un compromiso con el propósito de Dios en nuestras vidas. Jesús mismo lo dejó claro en Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. La invitación de Dios está disponible para todos, pero la respuesta que damos a ese llamado determinará si somos parte de los elegidos. Es importante entender que el ser elegido por Dios no depende de nuestros méritos o acciones pasadas. No, es por nuestras buenas obras ni por nuestra perfección que somos elegidos, sino por la gracia de Dios. En 2 Timoteo 1:9 se nos dice: Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto nos muestra que la elección de Dios es un regalo, un don que no podemos ganarnos, sino que debemos recibir con humildad y gratitud. Este llamado divino no es algo que solo se da a las personas especiales o a las que parecen tener una vida perfecta. En realidad, Dios elige a aquellos que Él ha destinado para cumplir su propósito en el mundo. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que, a ojos humanos, parecían improbables para ser elegidas, pero que, sin embargo, fueron usadas poderosamente por Dios. Moisés, por ejemplo, fue llamado a liberar al pueblo de Israel a pesar de sus inseguridades y su falta de elocuencia. David fue elegido como rey de Israel, siendo un simple pastor de ovejas. Pedro, un pescador, fue llamado a ser uno de los apóstoles más influyentes. La elección de Dios no depende de nuestra historia, de nuestra posición social, ni de nuestros fracasos, sino de su soberanía y de los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. La elección divina es una invitación a participar en algo mucho más grande que nosotros mismos. No se trata solo de ser salvo, sino de ser parte de la obra redentora de Dios en el mundo. Cada uno de los elegidos tiene un rol único y esencial en el plan de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si estamos respondiendo correctamente a este llamado divino? La clave
está en nuestra disposición. Dios no obliga a nadie a ser parte de su plan, pero Él invita a todos aquellos que tienen un corazón dispuesto a seguirle. Jesús dijo en Lucas 9:23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». La respuesta a la elección de Dios requiere sacrificio, humildad y obediencia. No se trata de ser perfecto, sino de estar dispuestos a ser transformados por su Espíritu y a caminar en obediencia a su voluntad. En este viaje de ser uno de los elegidos, no se nos promete una vida sin dificultades, pero sí la seguridad de que en cada circunstancia Dios estará con nosotros. La elección divina no elimina las pruebas, pero nos da las herramientas y la fuerza para superarlas. Al ser elegidos, somos llamados a confiar en las promesas de Dios y a vivir con la certeza de que Él está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El llamado de Dios está disponible para todos, pero es nuestra respuesta la que determina si realmente somos parte de los elegidos. Al entender que la elección divina no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad, podemos vivir de una manera que honre a Dios y cumpla con su propósito en nuestras vidas. Al final del día, lo que Dios busca en nosotros es un corazón dispuesto a seguirle, una vida dispuesta a ser transformada y una fe que no se doblega ante las dificultades. Este es solo el comienzo de un viaje profundo que se extenderá a lo largo de los próximos bloques. A medida que avanzamos, vamos a descubrir más acerca de lo que significa ser elegido y cómo esta elección impacta todos los aspectos de nuestras vidas. No pierdas la oportunidad de seguir este camino de revelación. Prepárate, porque lo que viene a continuación te hará ver la vida de una manera totalmente nueva. La Biblia está llena de historias sobre personas que fueron elegidas por Dios para cumplir propósitos específicos. A lo largo de la Escritura, encontramos ejemplos de cómo Dios ha llamado a hombres y mujeres de diferentes épocas, contextos y circunstancias para llevar a cabo su voluntad. Estos ejemplos no solo son relatos históricos, sino lecciones prácticas para cada uno de nosotros hoy. Cada historia de elección divina revela algo crucial sobre el carácter de Dios y lo que significa ser elegido. Uno de los ejemplos más poderosos de la elección divina es el llamado de Moisés. Moisés no era el candidato ideal a los ojos humanos. Él era un hombre que había huido de Egipto tras cometer un asesinato y se encontraba viviendo como pastor en una tierra extranjera. Sin embargo, cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente, le hizo un llamado claro e inquebrantable. Dios le dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo, por tanto, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios». Éxodo 3, 7, 8. Moisés, a pesar de sus inseguridades y temores, aceptó el llamado de Dios y su vida nunca fue la misma. Este llamado a Moisés nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos muestra que Dios no elige a las personas por sus habilidades o antecedentes perfectos, sino por su gracia y su plan divino. Moisés no tenía todo lo necesario para liderar, pero Dios lo capacitó a medida que obedecía. La elección de Moisés también nos recuerda que, aunque Dios nos llama a realizar grandes cosas, no siempre será fácil. Moisés enfrentó una gran resistencia, tanto de Faraón como de su propio pueblo, pero a pesar de las dificultades, Dios estuvo con él en todo momento, dándole la fuerza para cumplir la misión. Otro ejemplo destacado es el de David, el joven pastor que fue elegido por Dios para ser rey de Israel. En 1 Samuel 16:7, Dios le dijo al profeta Samuel cuando buscaba al sucesor de Saúl: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón».
David era un muchacho sencillo, sin grandes cualidades humanas para ser rey, pero Dios lo eligió por su corazón dispuesto y su fidelidad. David pasó por muchas pruebas antes de llegar al trono, incluyendo ser perseguido por el mismo rey Saúl, pero en cada situación confió en el plan de Dios y en su tiempo. David nos enseña que ser elegido por Dios no significa que siempre estaremos en una posición de poder o gloria desde el principio. A veces, el camino de los elegidos está lleno de sufrimiento y dificultades. Sin embargo, lo que hace la diferencia es la actitud de corazón. David no era perfecto, cometió errores, pero su corazón estaba alineado con la voluntad de Dios. Esto nos muestra que ser elegido no significa que seremos infalibles, sino que Dios busca corazones humildes que estén dispuestos a arrepentirse, aprender y seguirle. En el Nuevo Testamento encontramos el ejemplo de los 12 apóstoles. Jesús eligió a hombres comunes como Pedro, un pescador, y Mateo, un recaudador de impuestos, para ser sus discípulos y llevar la noticia del reino de Dios a las naciones. Ellos, al igual que Moisés y David, no eran los más preparados ni los más sabios según los estándares del mundo. Sin embargo, fueron llamados por Jesús, quienes a través de su poder serían transformados y enviados al mundo para expandir el Evangelio. La elección de los apóstoles muestra cómo Dios elige a personas comunes para cumplir grandes propósitos. A menudo, los elegidos no tienen los títulos o logros que el mundo considera importantes, pero tienen algo que Dios valora por encima de todo: disposición para seguirle, fe y obediencia. Dios no busca personas perfectas, sino aquellas que estén dispuestas a ser transformadas y a vivir conforme a su voluntad. Uno de los ejemplos más conmovedores de la elección divina se encuentra en la vida de Esther. Esta joven huérfana que vivía en una tierra extranjera fue elegida para ser reina de Persia. Cuando su pueblo, los judíos, se encontraba en grave peligro, Esther fue llamada por Dios a ponerse en riesgo para salvarlos. En Esther 4:14 se le recuerda: "Y quién sabe si para esta ocasión has alcanzado el reino". Aunque ella temía las consecuencias, Esther aceptó el desafío, confiando en que Dios la había colocado en esa posición por una razón. Su valentía y obediencia salvaron a toda una nación. La historia de Esther resalta un punto fundamental sobre ser elegido. Dios nos coloca en situaciones específicas, no solo para nuestro beneficio, sino para cumplir con un propósito mayor. Esther pudo haber decidido vivir en comodidad, pero eligió arriesgar su vida por la salvación de su pueblo. En nuestra vida, también somos colocados en momentos y lugares específicos con un propósito divino. Si estamos dispuestos a escuchar y obedecer, podemos ser usados por Dios de maneras que no habríamos imaginado. Estos ejemplos de Moisés, David, los apóstoles y Esther nos enseñan que ser elegido por Dios no es solo un privilegio, sino una responsabilidad. Dios no nos elige solo para salvarnos, sino para usarnos en su plan eterno. Él nos llama a ser instrumentos de su voluntad, ya sea enfrentando dificultades, liderando con humildad o arriesgando nuestras vidas por un propósito mayor. Al igual que Moisés, David, los apóstoles y Esther, tú también has sido elegido. Tal vez no entiendas completamente el propósito de Dios para tu vida en este momento, pero al mirar estos ejemplos podemos confiar en que, si respondemos con obediencia y fe, Dios nos guiará en cada paso. La elección divina es un llamado a vivir una vida de fe activa, una vida que no solo responde a las bendiciones de Dios, sino que también participa en la expansión de su reino en la tierra. Ser elegido por Dios no solo implica ser llamado a un propósito eterno, sino también ser llamado a una vida de obediencia.
La obediencia es el sello de los verdaderos elegidos, aquellos que entienden que la elección divina no es solo un privilegio, sino una responsabilidad que nos lleva a vivir según los mandamientos y la voluntad de Dios. En la vida de cada creyente, la obediencia es una parte fundamental del proceso de ser transformados y capacitados para cumplir con el propósito de Dios en la tierra. En las Escrituras vemos que muchos de los grandes personajes de la Biblia fueron llamados a obedecer a Dios en momentos cruciales. Moisés, por ejemplo, no solo fue llamado para liberar al pueblo de Israel, sino también para ser un líder que seguiría las instrucciones divinas al pie de la letra. En Éxodo 19:5, Dios le dice al pueblo de Israel: «Ahora pues, si en verdad oyeres mi voz y guardares mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra». Esta invitación a la obediencia era un requisito para ser considerado el pueblo elegido por Dios. Sin obediencia no podría haber cumplimiento del propósito divino. La obediencia de Moisés fue puesta a prueba en numerosas ocasiones. Desde el mismo momento en que fue llamado, tuvo que enfrentarse a dudas, temores y desafíos. Pero lo más importante es que cada vez que Moisés obedeció, experimentaba el poder de Dios en su vida. El cruce del Mar Rojo, la provisión del maná en el desierto y las victorias contra los enemigos de Israel fueron todos frutos de su obediencia. Si Moisés no hubiera confiado en Dios y obedecido su voz, todo habría sido diferente. La obediencia no solo trajo bendiciones para él, sino para todo el pueblo de Israel. La obediencia, por supuesto, no es algo que solo se exige en tiempos fáciles. De hecho, es en las dificultades y los momentos de incertidumbre donde la obediencia se pone a prueba. Pensemos en Abraham, otro ejemplo claro de lo que significa ser elegido por Dios y vivir en obediencia. Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra, su familia y su casa para ir a un lugar que él le mostraría. No fue una tarea fácil. Abraham no sabía a dónde iba ni qué le depararía el futuro. Sin embargo, él obedeció. En Génesis 12:1-4 leemos: «Y Jehová dijo a Abraham: Vete de tu tierra, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». La obediencia de Abraham fue tan profunda que incluso cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham confió plenamente en el plan de Dios, creyendo que el Señor proveería. La obediencia de Abraham no solo fue un acto de fe, sino también un acto de confianza total en que Dios tenía el control. Él entendió que ser elegido por Dios significaba confiar en su soberanía, incluso cuando las circunstancias no parecían tener sentido. Esta es la esencia de la obediencia cristiana: confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. La obediencia también fue un aspecto central en la vida de Jesús. Él, como hijo de Dios, eligió obedecer completamente la voluntad del Padre, incluso hasta la muerte en la cruz. En Filipenses 2:8 se nos dice: «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». La obediencia de Jesús no solo demostró su amor por el Padre, sino también su amor por la humanidad, porque a través de su sacrificio, Él nos dio acceso a la salvación y a la vida eterna. La obediencia de Jesús es el modelo perfecto para los elegidos. Si realmente somos llamados a vivir como hijos de Dios, debemos imitar a Cristo en nuestra obediencia. La obediencia no es solo seguir reglas, sino vivir una vida alineada con los principios del reino de Dios. Es un camino que nos lleva a la santificación, porque cada acto de obediencia nos transforma más a la imagen de Cristo.
A través de nuestra obediencia, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, cambiándonos de adentro hacia afuera, para que podamos cumplir con el propósito para el cual fuimos llamados. Es importante que entendamos que la obediencia no siempre será fácil. Habrá momentos en los que sentirás que es más fácil tomar el camino de menor resistencia, seguir lo que el mundo dice que es correcto o actuar de acuerdo con tus propios deseos. Pero la verdadera obediencia a Dios nos llama a ir en contra de la corriente, a tomar decisiones que honren a Dios, incluso cuando eso signifique enfrentarnos a la adversidad o la incomprensión de los demás. En Santiago 1:22 se nos dice: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». La obediencia es un acto práctico, no solo un concepto teórico. Al ser elegidos por Dios, no solo debemos escuchar su palabra, sino vivirla. Esto es lo que distingue a los verdaderos elegidos. No son solo personas que han recibido un llamado, sino personas que viven conforme a ese llamado todos los días de su vida. La obediencia es lo que da sentido a nuestra elección. Es lo que convierte la llamada de Dios en algo tangible, algo que impacta nuestra vida diaria. Así como Moisés, Abraham y Jesús fueron obedientes, también nosotros somos llamados a vivir en obediencia. Y esa obediencia traerá frutos, no solo para nuestra vida, sino también para las vidas de aquellos que nos rodean. Porque al obedecer a Dios, no solo estamos cumpliendo con su voluntad en nuestras vidas, sino que estamos siendo instrumentos para llevar su bendición y su poder a otros. Cuando hablamos de ser elegidos por Dios, no solo estamos hablando de una llamada a cumplir un propósito específico en la vida, sino de una transformación radical de nuestra identidad. Ser elegido por Dios significa que, por medio de Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, herederos de su reino. Esta identidad no se basa en lo que hemos hecho, sino en lo que Él ha hecho por nosotros a través de la cruz. En Romanos 8:15-17, el apóstol Pablo explica claramente nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este pasaje es fundamental para comprender lo que significa ser elegido por Dios. Ser elegido no solo implica una responsabilidad, sino también una relación profunda y personal con el Creador. En Cristo somos adoptados como hijos y como tal, recibimos una herencia divina que es eterna. Este es un aspecto clave de la elección. Nuestra identidad cambia. Ya no somos simplemente criaturas de Dios, sino sus hijos e hijas, con acceso a todo lo que Él ha preparado para su pueblo. Esta adopción tiene un valor inmenso. En el contexto romano, la adopción no solo significaba ser parte de una familia, sino que otorgaba todos los derechos y privilegios de un hijo legítimo, incluyendo la herencia. Al ser adoptados por Dios, tenemos acceso a su gracia, su poder y su bendición. Somos llamados a vivir como miembros del reino de Dios, y esto nos otorga un propósito eterno que va más allá de nuestras circunstancias actuales. Pero ser hijos de Dios también implica vivir de acuerdo con los principios del reino. No se trata solo de disfrutar de las bendiciones de Dios, sino de vivir conforme a su voluntad, ser obedientes a sus mandamientos y reflejar su carácter en todo lo que hacemos. En 1 Juan 3:1, el apóstol nos recuerda la magnitud de este amor.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nuestra identidad como hijos de Dios nos marca de manera profunda. Ya no somos definidos por nuestro pasado, nuestras luchas o nuestros fracasos. Ahora, nuestra identidad se encuentra en Cristo. Somos amados, elegidos y transformados. Y conmigo esa identidad viene una nueva misión: vivir para la gloria de Dios, reflejando su luz en un mundo oscuro. Ser elegido también significa que somos parte de una comunidad. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, está compuesta por aquellos que han sido elegidos y adoptados por Dios. Somos llamados a vivir juntos como una familia espiritual, apoyándonos mutuamente, orando unos por otros y creciendo en la fe. Como hijos de Dios, no estamos destinados a vivir aislados, sino en comunidad, donde podemos aprender, crecer y ser transformados juntos. Este aspecto comunitario de la elección divina también tiene un propósito: llevar el mensaje de salvación a un mundo que aún no conoce a Cristo. Como hijos de Dios, somos embajadores del reino, llamados a compartir el Evangelio y a hacer discípulos de todas las naciones. La identidad de los elegidos no solo nos beneficia a nosotros, sino que también nos llama a ser instrumentos de bendición para otros. Es importante recordar que ser elegido por Dios no se trata de un estatus que podamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos, sino de un regalo de su gracia. En Efesios 1, 4, 5 se nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto nos muestra que nuestra adopción como hijos de Dios fue un acto soberano y misericordioso de parte de Él, no algo que podamos ganar por nuestras obras. Al entender que somos hijos de Dios, debemos recordar que nuestra vida ya no nos pertenece. Somos llamados a vivir de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre Celestial, siguiendo su ejemplo de amor, gracia y misericordia. Ser elegido significa que nuestra vida tiene un propósito eterno, que no es solo para nosotros, sino para que otros también puedan experimentar el amor de Dios. La identidad de los elegidos, por tanto, es mucho más que una posición de privilegio. Es una llamada a vivir como hijos de Dios, a reflejar su carácter y a expandir su reino en la tierra. En Cristo hemos sido transformados y nuestra vida ahora está llena de propósito y de una nueva misión. Al vivir como hijos de Dios, experimentamos la plenitud de su amor y de su gracia, y a través de nosotros, el mundo puede conocer su poder redentor. Este llamado a vivir como hijos de Dios no es algo que debemos tomar a la ligera. Nos lleva a vivir de manera diferente, a ser luz en medio de la oscuridad y a caminar con confianza en nuestra identidad en Cristo. La elección de Dios nos ha dado una nueva vida, una vida que debe reflejar su gloria en cada aspecto de nuestro ser. Ser elegido por Dios no solo implica ser adoptado como hijos, sino que también lleva consigo un proceso continuo de santificación. La santificación es la obra divina por la cual somos apartados para Dios, transformados a su imagen y llamados a vivir de acuerdo con su voluntad. A través de la santificación, los elegidos se convierten en reflejos del carácter de Cristo, y este proceso es esencial para cumplir con el propósito eterno para el cual fuimos llamados. En 1 Tesalonicenses 4:3, el apóstol Pablo deja claro que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Este versículo nos muestra que la santificación no es una opción para los elegidos, sino un mandato divino.
Cuando somos llamados por Dios, no solo somos salvos de la condena del pecado, sino que también somos llamados a vivir una vida de pureza, apartada para Él. Esto significa que, aunque seguimos siendo imperfectos y estamos en un proceso de crecimiento espiritual, estamos llamados a vivir de una manera que refleje la santidad de Dios en todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. La santificación es un proceso gradual que comienza en el momento de nuestra conversión y continúa a lo largo de toda nuestra vida. Dios, a través del poder del Espíritu Santo, trabaja en nosotros para transformarnos en la imagen de Cristo. En Romanos 8:29, Pablo nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La santificación es el proceso mediante el cual nuestra vida comienza a parecerse cada vez más a la vida de Cristo. Esto no es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas, sino que es la obra continua de Dios en nosotros. Es importante entender que la santificación no es solo un esfuerzo externo por cumplir reglas, sino una transformación interna que afecta nuestro corazón, nuestras motivaciones y nuestros deseos. Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La santificación comienza en el interior, en el corazón, y se manifiesta en el exterior a través de nuestras acciones. Dios quiere purificar nuestros corazones para que, en lugar de buscar nuestros propios intereses y deseos, busquemos su gloria en todo lo que hacemos. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en este proceso de santificación. Es a través de Él que somos capacitados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos moldea, nos enseña y nos capacita para vivir de una manera que honre a Dios. Es Él quien nos da el poder para vencer el pecado y vivir en obediencia a su palabra. Sin embargo, la santificación no es un proceso automático. Aunque el Espíritu Santo trabaja en nosotros, debemos cooperar con Él. En Filipenses 2:12-13, Pablo nos exhorta: así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este versículo nos muestra que la santificación requiere nuestra cooperación activa. No es algo pasivo, sino un esfuerzo consciente por vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Ser elegido por Dios implica un llamado a ser santificados, a ser transformados en la imagen de Cristo. Este proceso de santificación nos lleva a vivir vidas que reflejan el amor, la paz, la paciencia, la bondad y todos los demás frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe estos frutos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son las evidencias visibles de la obra de santificación en la vida del creyente. A medida que somos santificados, nuestras vidas deben reflejar cada vez más estos atributos. La santificación también nos separa del pecado y nos llama a vivir en pureza. En 1 Pedro 1:15-16 se nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santificación implica un rechazo al pecado y una dedicación a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida.
Esto incluye nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestro tiempo libre. Todo debe estar sometido a la autoridad de Dios. Además, la santificación no es solo un proceso individual, sino también comunitario. Como elegidos de Dios, estamos llamados a vivir en comunidad con otros creyentes, edificándonos unos a otros y ayudándonos a crecer en la fe. La iglesia es el lugar donde los elegidos pueden ser fortalecidos en su caminar con Dios, donde pueden ser desafiados a vivir en santidad y donde pueden experimentar el apoyo y la unidad que provienen de ser parte del cuerpo de Cristo. El llamado a la santificación es un proceso que nunca se detiene mientras estamos en esta tierra. La santificación es un viaje que durará toda nuestra vida, y aunque nunca alcanzaremos la perfección completa en este mundo, estamos llamados a seguir creciendo y madurando en la fe. La promesa es que, al final, seremos completamente transformados y seremos presentados sin mancha ante Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 23, 24, Pablo ora: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará». Ser elegido por Dios no significa que nuestra vida será fácil o libre de dificultades. De hecho, los elegidos de Dios son llamados a una guerra espiritual constante. Vivir en este mundo implica enfrentarnos a las fuerzas del mal que buscan desviar nuestro propósito divino. Sin embargo, a través de la lucha espiritual, los elegidos tienen la promesa de que Dios está con ellos, dándoles la victoria. Esta guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Efesios 6:12. La lucha espiritual es real, y todos los que han sido llamados por Dios deben estar preparados para enfrentarse a ella. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 10, 3, 4, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta guerra espiritual es librada con las armas que Dios nos ha provisto: la oración, la fe, la palabra de Dios y la unidad con los demás creyentes. Una de las primeras lecciones que debemos aprender sobre la guerra espiritual es que no podemos luchar solos. El enemigo busca aislarnos, debilitarnos y hacernos creer que somos impotentes frente a sus ataques. Sin embargo, como elegidos de Dios, hemos sido llamados a luchar juntos, como un cuerpo unido. En Efesios 6, 10, 11, Pablo nos exhorta a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios es esencial para la victoria en esta lucha espiritual. Cada pieza de la armadura tiene un propósito específico y es vital para protegernos y avanzar en la batalla. La armadura de Dios, mencionada en Efesios 6, 13, 17, incluye el cinturón de la verdad. La verdad es la base de nuestra defensa. Sin una comprensión firme de lo que es verdad según la palabra de Dios, estaremos vulnerables a las mentiras del enemigo. La coraza de justicia, la justicia de Cristo, nos protege de las acusaciones del enemigo. Al ser justificados por la sangre de Cristo, estamos cubiertos por su santidad y podemos resistir los ataques de condena. El calzado del Evangelio de la paz de Dios, nos permite avanzar en el camino que Él nos ha trazado, sin ser distraídos por las tentaciones y las pruebas. El escudo de la fe. La fe es nuestro escudo contra los dardos de fuego del maligno.
Al confiar en las promesas de Dios y vivir por fe, podemos apagar los ataques del enemigo. El casco de la salvación. Nuestra salvación es nuestra protección mental. Al recordar constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo, podemos mantener nuestra mente centrada en lo que es eterno y no en lo que es temporal. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma ofensiva. Es a través de ella que podemos combatir las mentiras del enemigo y afirmar la verdad de Dios en nuestras vidas. La guerra espiritual es una batalla constante, pero como elegidos de Dios, tenemos la seguridad de que Dios no nos dejará ni nos desamparará. En 1 Juan 4:4 se nos recuerda: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto nos da confianza, sabiendo que aunque enfrentemos dificultades y luchas, el poder de Dios dentro de nosotros es mucho más grande que cualquier fuerza del mal. La lucha espiritual también implica resistir las tentaciones del mundo, la carne y el diablo. Jesús, en su ministerio terrenal, nos enseñó a orar para ser librados de la tentación. Mateo 6:13. Como elegidos de Dios, debemos estar alertas a las tácticas del enemigo y no dejarnos llevar por las ofertas mundanas que nos desvían del camino. La Biblia nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Sin embargo, la lucha espiritual no se trata solo de resistir, sino de avanzar en el reino de Dios. Como elegidos, estamos llamados no solo a defendernos, sino a atacar las puertas del infierno con el poder del Espíritu Santo. En Mateo 16:18, Jesús prometió: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los elegidos de Dios no son personas que viven con miedo o derrotismo, sino que son soldados valientes en el ejército de Cristo, llamados a avanzar y conquistar para su gloria. La guerra espiritual, aunque dura, también nos purifica y nos fortalece. Cada batalla que enfrentamos nos acerca más a Dios, nos enseña a depender más de Él y nos transforma a su imagen. En Santiago 1:12 se nos dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada victoria en la lucha espiritual es una prueba de que estamos siendo formados y preparados para el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Finalmente, debemos recordar que la victoria ya ha sido ganada. Jesús, en la cruz, derrotó al enemigo y triunfó sobre el pecado y la muerte. Como elegidos de Dios, luchamos desde una posición de victoria, sabiendo que, al final, el Señor tendrá la última palabra. Nuestra lucha no es para ganar la victoria, sino para caminar en ella y hacer avanzar el reino de Dios en la tierra. Ser elegido por Dios no es solo un llamado a una vida de obediencia, santificación y lucha espiritual, sino que también es un llamado a vivir para la gloria de Dios. El propósito principal de nuestra existencia como elegidos es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, reflejando su amor, justicia y poder en el mundo. Este propósito va más allá de nuestros propios intereses o deseos. Se trata de alinearnos completamente con la voluntad divina y vivir con un corazón lleno de adoración hacia Él. En 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo nos recuerda: sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo nos muestra que no hay ninguna área de nuestra vida que quede fuera del propósito de glorificar a Dios. Desde lo más cotidiano, como comer y beber,
hasta las decisiones más grandes y trascendentales, todo debe hacerse con el objetivo de honrar a nuestro Creador. Como elegidos de Dios, cada acción, cada palabra y cada pensamiento debe ser un testimonio de su grandeza. Pero, ¿cómo podemos vivir para la gloria de Dios en un mundo que está lleno de distracciones, tentaciones y dificultades? La clave está en nuestra relación con Él. Al estar en comunión constante con Dios, al buscar su presencia y al someternos a su voluntad, podemos reflejar su gloria de manera auténtica y poderosa. En Filipenses 1:20-21, Pablo expresa su deseo de vivir para la gloria de Dios, diciendo: conforme a mi ardiente expectación y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo muestra que vivir para la gloria de Dios no significa que nuestra vida esté exenta de sacrificios o dificultades. De hecho, vivir para su gloria implica estar dispuestos a poner nuestros propios deseos y planes en segundo lugar para que Él sea exaltado. Ya sea en la vida o en la muerte, nuestro propósito es magnificar a Cristo. Esta perspectiva nos da una visión eterna de nuestra existencia, sabiendo que todo lo que hacemos aquí tiene un impacto en la gloria de Dios y en la expansión de su reino. Vivimos en un mundo que constantemente busca nuestra atención, nuestras energías y nuestras pasiones. El enemigo usa estas distracciones para alejarnos de nuestra verdadera misión, vivir para la gloria de Dios. En 1 Juan 2:15-17 se nos advierte sobre el peligro de amar al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los elegidos de Dios son llamados a vivir de una manera diferente, no cediendo a las tentaciones del mundo, sino buscando en todo momento glorificar a Dios y hacer su voluntad. Un aspecto importante de vivir para la gloria de Dios es comprender que nuestra vida tiene un propósito eterno. Cada uno de nosotros ha sido llamado a cumplir un papel específico en el plan divino. Este propósito no es solo algo que se revela en el futuro, sino que se vive aquí y ahora, en nuestro día a día. La glorificación de Dios no se limita a las grandes decisiones o momentos espirituales. También se encuentra en lo más cotidiano de nuestra vida. Como elegidos, estamos llamados a reflejar el carácter de Dios en todas nuestras interacciones, en nuestras relaciones y en nuestros trabajos. Jesús, como el modelo perfecto de vida para la gloria de Dios, siempre vivió para hacer la voluntad de su Padre. En Juan 17:4, antes de su crucifixión, Jesús oró: «Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera». Jesús entendió que su vida tenía un propósito divino, y todo lo que hizo fue para glorificar al Padre. Al seguir su ejemplo, los elegidos también somos llamados a vivir con un propósito claro: hacer la obra que Dios nos ha encomendado, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia o en nuestras comunidades. Al vivir para la gloria de Dios, también somos testigos de su poder transformador en nuestras vidas. El propósito de Dios no es solo que le glorifiquemos externamente, sino que, a través de nuestra obediencia y dedicación, Él transforme nuestro corazón y nuestra mente.
En Romanos 12, 1, 2, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional. Vivir para la gloria de Dios es un acto de adoración diaria, en el cual no solo hablamos de Él, sino que reflejamos su carácter en cada área de nuestra vida. La glorificación de Dios no se limita a nuestras acciones individuales. Como cuerpo de Cristo, los elegidos también tienen el llamado a glorificar a Dios juntos, en unidad. La Iglesia, como el pueblo elegido de Dios, tiene la responsabilidad de ser un testimonio colectivo de la gloria de Dios en el mundo. Jesús oró por la unidad de su Iglesia en Juan 17, 21, diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de los creyentes es una de las maneras más poderosas en que podemos glorificar a Dios en la tierra, mostrando al mundo el amor y la unidad que provienen de ser elegidos por Él. En última instancia, vivir para la gloria de Dios implica un enfoque eterno. Como elegidos, nuestra vida en la tierra es solo una preparación para la eternidad. Cada día, cada momento, es una oportunidad para vivir de acuerdo con el propósito divino y para prepararnos para la gloria eterna que nos espera. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo nos anima a fijar nuestra mirada en lo eterno, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Uno de los aspectos más desafiantes de ser elegido por Dios es la necesidad de perseverar en la fe. A lo largo de nuestra vida, enfrentaremos pruebas, dificultades y momentos de duda. Sin embargo, la perseverancia es una característica esencial de los elegidos. No se trata solo de comenzar bien en la fe, sino de mantenernos firmes y continuar el camino hasta el final. La perseverancia no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia de Dios que nos capacita para seguir adelante, independientemente de las circunstancias. En Hebreos 12, 1, 2, el autor nos da un exhorto a perseverar en nuestra carrera de fe. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestra carrera espiritual. Hay una gran nube de testigos que ha precedido nuestro camino, quienes han perseverado en la fe y ahora nos animan desde la eternidad. Y lo más importante, debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque es Él quien nos da la fuerza para continuar. La perseverancia en la fe requiere que enfrentemos las dificultades con la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. Santiago 1, 2, 4 nos exhorta a ver las pruebas como una oportunidad para crecer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no son algo que buscamos, pero son parte del proceso de perfeccionamiento que Dios permite en nuestras vidas. A través de ellas, Dios nos moldea, nos fortalece y nos prepara para lo que Él tiene planeado para nosotros. Perseverar en la fe también significa mantener nuestra esperanza firme en las promesas de Dios. Aunque las circunstancias sean difíciles, debemos recordar que nuestras vidas están seguras en su soberanía.
Romanos 8:28 nos asegura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como elegidos, sabemos que incluso las situaciones difíciles tienen un propósito eterno. Dios no desperdicia ninguna de nuestras luchas. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para experimentar su fidelidad y para crecer en nuestra confianza en Él. La perseverancia también se trata de no rendirse en medio de la batalla espiritual. En 2 Timoteo 4:7, Pablo, al final de su vida, declara con confianza: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La carrera cristiana es un maratón, no una carrera corta. A veces puede sentirse como si estuviéramos corriendo solos o que los obstáculos son demasiados, pero la clave para la perseverancia es mantenernos enfocados en nuestro objetivo final, la gloria eterna con Cristo. Al igual que Pablo, podemos llegar al final de nuestra carrera con la satisfacción de haber sido fieles hasta el final. Sin embargo, la perseverancia no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. Es el Espíritu Santo quien nos da la fortaleza para mantenernos firmes. En Gálatas 6:9, Pablo nos anima: y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. La tentación de rendirse es real, pero la promesa de que cosecharemos si perseveramos debe motivarnos a seguir adelante. El Espíritu Santo nos da la fuerza necesaria para no desmayar y para seguir adelante en la fe, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Un aspecto clave de la perseverancia es aprender a confiar en Dios en medio de la incertidumbre. A menudo, las pruebas no tienen respuestas inmediatas y la espera puede ser difícil. Sin embargo, los elegidos deben aprender a confiar en los tiempos perfectos de Dios. En Isaías 40:31 se nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera en Dios no es pasiva, es activa y llena de esperanza. Mientras esperamos, Él nos renueva y nos da las fuerzas para seguir adelante. La perseverancia también está estrechamente vinculada con nuestra identidad como hijos de Dios. En 1 Pedro 1:6-7, se nos recuerda que, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, esas pruebas tienen un propósito, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestras pruebas son una oportunidad para demostrar que nuestra fe es genuina y sólida y que estamos dispuestos a mantenernos firmes, no por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios que nos sostiene. La perseverancia es una cualidad que define a los elegidos de Dios. No es simplemente resistir las pruebas, sino avanzar en la fe, con la certeza de que Dios está obrando en cada momento. Es confiar en su fidelidad, mantenerse enfocado en su propósito eterno y esperar con esperanza la recompensa que viene al final de la carrera. Al perseverar, estamos demostrando que nuestra fe es verdadera y que nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios. Has llegado hasta aquí. Felicitaciones por tu compromiso y dedicación. Muy pocas personas siguen hasta el final de un mensaje como este, y el hecho de que estés aquí muestra tu deseo de conocer más profundamente lo que significa ser uno de los elegidos de Dios. Esto no es algo común, y quiero que sepas lo especial que es para Dios que estés aquí, buscando su voluntad y dispuestos a recibir su palabra. Hoy has sido parte de algo más grande que tú mismo, y eso es un testimonio de tu fe. A lo largo de este video, hemos recorrido un viaje profundo,
Comenzamos entendiendo lo que significa ser elegido por Dios. Seguimos explorando la santificación, la lucha espiritual, la perseverancia y finalmente el propósito eterno que tenemos como sus hijos. Hemos visto que ser elegido no es solo un privilegio, sino una responsabilidad divina. La elección de Dios implica una vida transformada, una vida que refleja su gloria y una vida que tiene un propósito eterno. Es un viaje de obediencia, de lucha, de fe y sobre todo de esperanza. Recuerda que, aunque enfrentamos dificultades y desafíos, hay una promesa eterna que se nos ha dado. Al ser elegidos, estamos llamados a vivir con la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, un plan que va mucho más allá de nuestras circunstancias actuales. Las pruebas que enfrentamos son temporales, pero el propósito de Dios en nuestra vida es eterno. Y al final, cuando permanecemos firmes en la fe, recibimos una recompensa que es inconmensurable: la vida eterna en la presencia de nuestro Señor. En Apocalipsis 21:7 se nos da una poderosa promesa: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta es la esperanza que tenemos como elegidos, que al perseverar en la fe seremos herederos del reino de Dios. La lucha vale la pena, porque al final seremos glorificados con Cristo. Este es el propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros, y debemos mantener nuestros ojos puestos en esa gloria futura, aun cuando las dificultades nos rodeen. Ahora quiero invitarte a tomar una acción importante. Si has sido tocado por este mensaje, si has sentido la convicción de que Dios está hablando a tu vida, quiero que tomes un paso hacia Él. Comenta: soy uno de los elegidos, abajo en los comentarios. Al hacerlo, no solo estás afirmando tu fe, sino también dejando un testimonio público de tu compromiso con Dios. Al compartir esto, estarás alentando a otros a hacer lo mismo y a unirse en este caminar de fe. Y si aún no lo has hecho, quiero invitarte a suscribirte a este canal. Ser parte de esta comunidad de creyentes es vital para seguir creciendo en nuestra fe y alcanzar el propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Al suscribirte, estarás formando parte de una familia espiritual que está unida por un mismo propósito: glorificar a Dios y hacer su voluntad en la tierra. No dejes de compartir este video con aquellos que necesitan escuchar esta palabra. El mensaje de ser elegido por Dios no es solo para ti, es para todos los que aún no han descubierto este poder transformador. Compartir el video no solo expande el alcance del Evangelio, sino que también es una manera práctica de ser parte de la obra de Dios en el mundo. Ahora que hemos terminado este estudio, te animo a quedarte unos minutos en silencio, reflexionando sobre lo que has aprendido. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón, te dé paz y te prepare para lo que está por venir. Aprovecha estos momentos para agradecerle a Dios por su llamado, por su gracia y por la vida eterna que nos ha prometido. No apresures este tiempo de conexión con Él. Permite que su paz inunde tu ser y que tu fe se fortalezca en este tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Estoy seguro de que Dios tiene grandes cosas para ti. Que su gracia te acompañe siempre y que sigas siendo un fiel testigo de su amor y poder en todo lo que hagas. Recuerda, eres un elegido de Dios y tu vida tiene un propósito eterno. Que el Señor te bendiga y te guíe en cada paso de tu caminar de fe.